a todos los que Entre Páginas, yo soy Fabiola y hoy les traigo la primera reseña del año. Hoy vamos a hablar de La leyenda de Erith, escrito por Juan Comparán Arias, de la editorial Umbral y del equipo de Editorial Quidea. Primero que nada me gustaría agradecer a Editorial Umbral, a Leyendas de Quidea y a Juan Comparán por haberme hecho llegar un ejemplar de Leyendas de Quidea y por permitirme leerlo y conocer el mundo de Quidea. La verdad es que me da un poco de miedo hablar sobre este libro porque estuve buscando y no hay ni una opinión impopular o negativa sobre este libro, y es que a mí no me gustó. ¿De qué trata La leyenda de Erith o las leyendas de Quidea? Bien, La leyenda de Erith pertenece a una saga llamada Las leyendas de Quidea, que tratan sobre estos seres que son mitad planta, planta y mitad humanos. A estos seres se les llaman Herbos dentro del mundo de las leyendas de Quidea. La historia que se narra aquí es una doble historia, es decir, una historia narrada dentro de otra. Dos dientes de león son los protagonistas, pero también lo es Erith, porque los dientes de león, que una de ellas se llama Hila, le narra a su hermano la leyenda de Erith, que es muy importante y va a ser indispensable para su crecimiento, para su evolución como persona. Así que le narrará la historia de Erith y a lo largo de esta aventura nosotros también la iremos conociendo. Erith tendrá que atravesar 1001 aventuras desde que apareció la luna naranja, o el destello de la luna naranja, que cuando aparece es muy raro y solo pueden significar dos cosas: o que algo muy grave va a pasar o que algo muy bueno pasará. Erith deberá enfrentar sus miedos, enfrentarse con sí misma y aprender a confiar en sí misma y en los demás, y adentrarse en una aventura que la llevará a luchar en una rebelión. Además de que se adentrará en la aventura más grande de su vida. Antes de todo debo decir que la fantasía es uno de mis géneros favoritos, y antes de leer este libro, o que me haya llegado, me pasó algo muy curioso, porque una vez estaba preguntándome, había llegado de la escuela y me pregunté ¿por qué existen tantos libros o historias de fantasía en los que como protagonistas usan a los animales o los cambian de alguna forma haciéndolos fantásticos, pero por qué con las plantas no? Y con La leyenda de Erith obtuve mi respuesta, y es que es completamente aburrido hablar sobre las plantas en un mundo fantástico. Si me pongo a pensar sobre lo que me ha dejado este libro, es que además de unos datos muy insignificantes sobre las plantas, no me ha dejado nada. Yo esperaba encontrarme datos más interesantes sobre las plantas, como su hábitat o algunos otros aspectos que me hicieran reflexionar, que me hicieran sorprenderme, pero además de encontrar una breve descripción de su aspecto o de sus medidas, no encuentras nada aquí. Siento que el autor se enfocó tanto en la construcción del mundo y en la construcción de todo lo que iba a ser Quidea, de todos sus aspectos, las lunas y todo lo que conllevaba crear un mundo fantástico, que le restó importancia a sus personajes y a la historia misma, sobre todo a la trama, porque es muy débil. Es una trama que de verdad yo la perdía al ir leyendo. La trama me pareció muy clásica y superficial, no había realmente algo, un suspenso que te interesara en seguir conociendo, y al final de todo llegas al punto máximo de la historia y no se resuelve. No hay en realidad un desenlace que a la historia de Erith, lo cual me molestó mucho porque yo quería saber, lo había leído tanto y todo para al final no conocer el desenlace, la historia que culminó con La leyenda de Erith. Y eso fue algo que me molestó, que no me gustó. Y quiero mencionar que esto es solo mi opinión, que hay muchas personas que puede que les guste, pero a mí en lo personal no me agradó para nada este libro. Siento que le faltaron muchos aspectos, muchas cosas para que se pudiera formar como una buena historia de fantasía.
Para mí hay tantos seres míticos, tantos seres de más, hay un exceso de elementos fantásticos que no te permite captarlo todo en tu mente, que se te olvidan los nombres y que hay tantas palabras que te tienes que ir hasta el glosario final del libro para comprender lo que estás leyendo, y eso me molestaba mucho porque tenía que estarme regresando a ver lo que significaba cada palabra en casi cada párrafo. Aquí al final del libro, como pueden observar, se encuentra un glosario con cada una de las palabras que menciona en la historia, pero te tienes que ir regresando. También hay un mapa que me agradó, pero es muy simple también. Aquí se encuentra y ayuda pues a orientarte en la historia, pero hay demasiados elementos, hay un exceso de elementos fantásticos, repito, que hacen pesada la lectura, que solamente te meten más información y no la resuelven. Entonces a mí de verdad esto me chocó bastante. Me gustó, una parte que me gustó fue la dedicación con la que está hecha esta edición, las imágenes, todo se ve muy bonito, la portada, la edición en sí es bellísima y se aprecia mucho. Me encanta como el detalle con el que están hechos los dibujos, las imágenes, porque te da como un toque de acuarela, como hecho a mano, como en contacto con la naturaleza. Eso me gusta, pero siento que le hace falta mucho a la historia. No es una historia en sí, es más como el planteamiento de un mundo fantástico que no está muy bien definido. Por otro lado, el autor se enfoca tanto en los detalles de cada uno de los personajes, de cómo son y su aspecto, que deja de lado la justificación de por qué son así o por qué los ha elegido así. A mí me hubiera gustado saber por qué había elegido ciertos tipos de plantas para ciertos personajes y por qué no había elegido otros. Porque eran de tal forma, y sé que era la explicación de que nacían en ciertas lunas y todo eso, pero no había cierta elección, no había cierta explicación de la elección de las plantas que elegía para los personajes que actuaban en el mundo de Kidea. En mi opinión la idea es buena, es bastante original y no hay ninguna otra que se asemeje o que yo haya leído sobre esto, pero le hace falta bastante sabor a la historia, bastante trasfondo. Es sin duda bastante simple y predecible lo que sucederá. Lo vas leyendo y sabes que tal personaje va a engañar al otro personaje, y no estoy spoileando nada en realidad, pero es que son cosas bastante obvias. Entonces ya te esperabas lo que iba a pasar. Yo la verdad lo seguí leyendo porque era interesante y curioso sobre los otros. El mundo en realidad es bastante bonito, bello y curioso, interesante de conocer, pero la historia en sí no tiene muchas bases, no está muy bien sustentado. Como mencionaba antes, está tan sobrecargado de elementos que hace que el lector se pierda en los sucesos, sobre todo lo que está pasando. Tienes que regresar a la historia para poder comprender lo que estás leyendo. Y si no recuerdas lo que significaban las distintas legiones de seres míticos y todo esto del mundo de Kidea, no vas a entender, así que te tienes que regresar al glosario para comprender lo que es esto, los amantes y todo esto. Entonces no lo vas a entender si no te regresas, si no lees el glosario. Por otro lado, me hubiera gustado que introdujera de poco en poco los elementos, y no, iba metiendo todo, y que las 12 lunas, no sé cuántas existan, de tales colores hacían que nacieran ciertos seres, y las leyes se regían a cierto tipo de herbos. De verdad que fue muy confuso, y tanto para mi mente que me confundía mucho. Fue tanto para mi mente que simplemente estaba como explotando. En la mala forma, porque no podía captar tanta información en un
muerto en el mismo capítulo, entonces era muy frustrante para mí leer La leyenda de Aerith. Fue muy pesado y se me hizo una lectura muy lenta. Hubiera preferido conocer los preceptos del aprendiz mucho antes, nunca hacia el final del libro, cuando ya casi ni se iba a resolver nada, porque en realidad al final nunca se resolvió. Lo de la leyenda de Aerith no tuvo un desenlace, como ya mencioné antes. Esto sí me molesta que esto se haya sabido hasta el final. Me hubiera gustado eso, conocer mucho antes para comprender muchas más cosas. También te da datos sobre cada una de las plantas que menciona, pero en realidad son cosas muy breves, muy simples y muy llevaderas que no te dicen casi nada. Por ejemplo, aquí tenemos a junco, luego el término en latín que es juncus, y dice planta con tallos de 6 a 8 decímetros de largo, lisos, cilíndricos, flexibles, puntiagudos, duros, de color verde oscuro por fuera y esponjosos y blancos en el interior. Hojas radicales reducidas a una vainilla delgada, flores en cabezuelas verdosas cerca de la extremidad de los tallos. Con eso no me dice casi nada más que su descripción y su aspecto. Y solo te da una imagen que en realidad te lo puedes imaginar más con la imagen que con la descripción que te da. Aquí está. Y solo te explica brevemente como su aspecto, y a mí me hubiera gustado más conocer otros datos como su hábitat, sus condiciones de vida, más cosas de estas. Pero no. Si hubiera datos sobre determinada planta en la historia, hubiera sido mucho más interesante entender por qué había elegido tal planta para justificarla en la historia. Para mí existe demasiado contexto y poco contenido. Hace falta más acción, más historia, más acciones y más participación de los personajes. No tengo nada en contra del autor, quiero recalcar que esta es solo mi opinión, pero a mí me hubiera gustado conocer la historia de Aerith de otra forma. Como ya mencioné, a pesar de que a mí no me haya gustado, hay cosas que vale la pena reconocer que sí me gustaron del libro, que son como el diseño y todo el tiempo y dedicación que le ha invertido el equipo de Kidea a la saga entera. Me ha gustado demasiado los dibujos y el diseño en general del libro, que haya tenido un código aquí para que lo puedas checar en internet y sepas más sobre el personaje. Eso vale la pena reconocer que es muy agradable de la historia. Por otro lado, es una idea bastante original y que podría florecer si se le agregan más complejidad a la trama, como ya mencioné como miles de veces. Si se le da el giro correcto, creo que podría explotarse más la idea. También me gusta ese detalle de la introducción de una historia dentro de otra. Esto lo hace muy interesante también, porque le da el aspecto de leyenda. La verdad es que este libro me decepcionó. El final deja muchas cosas abiertas y no te dice al final nada. Creo que esta historia podría ser apreciada y valorada más por un público más joven, como de unos 10 a 14 años, porque pues la verdad a mí no me ha gustado, pero creo que a ellos les podría gustar, y a alguien que le interesaría mucho sobre la botánica, sobre las plantas y sobre este mundo. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Esta reseña es la primera negativa que hago y quiero que sepan que es solo mi opinión, recalco, y que pues es un libro que me decepcionó porque tenía más expectativas, pero que pues ha sido la realidad.